tengo que salir a contarles Peter Pan y a tratar de ser el mejor Garfio que ha existido, y en el camino voy fracasando y ustedes se ríen de cómo fracaso, ¿no? Pero yo me lo tengo que tomar muy en serio. Claro. Pero bueno, igual pasa, sobre todo cuando tenemos temporadas tan largas, la escuela de la actuación, ¿no? Hay que aprender a contener la emoción, a no desbordarla, a no llevarla, a menos que sea totalmente necesario para la escena, e irlo construyendo poco a poco, ¿no? Entonces, pues eso fue muy interesante de ver cómo mis compañeros tenían esa facilidad. No solo soy actor, también soy productor, soy traductor, soy todólogo, entonces, y hago bastante de todo, además de la actuación. Entonces diría que está mezclada y ecléctica. Bienvenido a la entrevista de 24 Ficción. Llegaste justo a tiempo para pasar un gran momento juntos. Este día tenemos un invitado que estoy segura nos sacará muchas sonrisas, pero también nos hará conectar con emociones muy profundas. Nos acompaña un actor que ha cruzado idiomas, estilos, acentos, maneras de entender y entretener, maneras de hacer actuación, y que ha trabajado en México, pero también en Reino Unido y en Estados Unidos, formándose en una de las escuelas más prestigiosas del mundo, LAMDA, y pisando escenarios también tan distinguidos y distintos como el Royal Shakespeare Company, la BBC y el mismísimo Broadway, con una producción mexicana. Lo hemos visto moverse entre el drama clásico, la televisión contemporánea, el teatro físico, que ya lo vi en vivo y es espectacular, el streaming y el realismo emocional sin perder su autenticidad. El actor que ha transformado cada país en un escenario. Así que démosle un fuerte aplauso y la bienvenida a Jerónimo Best. ¡Bienvenido! Gracias. Bueno, qué introducción, sin presiones. Sin presiones y sin expectativas. Exacto, ¿no? Sin nada de expectativas. Algo ligero. Oye, yo te decía desde que te saludé, Jerónimo Best, o sea, ya traes el Best en el apellido, la presión de ser el mejor. Sí, así es, muchos creen que me inventé mi nombre, pero ese es mi apellido, Best. No sé cómo llegó a México, la verdad, porque soy mexicano, pero pues es un apellido inglés que quién sabe cuándo llegó hasta acá, pero bueno, mis papás, mi abuelo son mexicanos, tenemos ahí la teoría de que llegó a través del batallón de San Patricio, no sé qué, pero creo que es algo muy romántico de mi abuelo, creo que llegó de otra forma, quién sabe. No importa, pero lo padre es que te tocó a ti y Exacto. que de verdad sí eres de lo mejor, o sea, sí bueno. eres de lo mejor. Haces muy bien tu trabajo en Gracias. el tema de la actuación, y este día pues vamos a hablar justamente de todo eso y sobre todo de las cosas que tú puedes vivir y compartirnos, que nosotros, que solo te disfrutamos desde la butaca, pues no nos imaginamos, ¿no? ¿Y qué te parece si para arrancar y entrar en calorcito y en confianza hacemos una dinámica? Va que va. Está bien fácil, y tú eres muy creativo, Conste, así que esto veamos. va a estar fácil. Ajá. Lo primero que se te venga a la mente, yo te voy a decir una frase y tú me contestas, ¿va? Venga. La primera dice, una escena que me marcó fue... Ay, Sud, voy a decir, ahí hay una anécdota, pero una escena en el musical de Sud de la Compañía Nacional de Teatro. Ay, me la voy a guardar para que al rato me la cuentes. Órale. Ok, muy bien. Que no se nos vaya a olvidar, Jerónimo, ¿eh? Me recuerdas. Sí. Sé bueno conmigo. El personaje más retador que he hecho me enseñó ¿qué? El personaje más retador que he hecho me enseñó que todo está en la intención con la que hacemos las cosas, la intención que le ponemos a las cosas, y a lo mejor se puede medio salir mal en el camino, pero lo que queremos lograr es lo que cuenta. Está bueno, oye, es como lección de vida. Literal. Bueno, sí, me enseñó esa lección de vida. Qué bonito. Actuar en otro idioma es como... Híjole, actuar en otro idioma... es como, se vuelve un ejercicio muy abstracto, se vuelve un ejercicio de abstracción, se vuelve algo muy complicado, porque hay que conectar la emoción con la palabra, y hay veces que esa palabra no está conectada con nuestro ser, entonces hay que irla creando, hay que volverse un diccionario emocional interno. Claro, como todos estos memes incluso que hay de muy bonitos los otros idiomas, pero hay palabras que solo tenemos en español, ¿no? Completamente, y sí, actuar en otro idioma, de repente yo me encontraba, o sea, por ejemplo, actuando Shakespeare, por lo menos con mis compañeros ingleses, sentía que estábamos casi al mismo nivel, porque había muchas palabras que ellos tampoco entendían, por lo menos, y dije, mira, aquí estamos iguales. Muy bonito todo, pero nadie más tiene merequetengue, Exacto, ¿no? Como nosotros, exacto. ¿no? Que eso también tiene parte de su encanto. Lo primero que pensé cuando pisé un escenario con la Royal Shakespeare Company fue... Lo primero que pensé cuando, mis hijos, eso fue hace muchos años, fue ojalá me den la oportunidad de volver a hacerlo.
Y pasó. Y pasó, no con la Royal Shakespeare Company, pero pasó en la vida, sí me han dado chance de pisar otros escenarios, claro que sí. Y todos muy valiosos además. Actuar en México se siente diferente, ¿por qué? Porque tenemos la palabra merequetengue. Eso es todo. Una serie o película que me encantaría protagonizar algún día es... Híjole, soy fan de Taika Waititi, creo que todas sus series me encantaría alguna vez estar en alguna de ellas, What We Do in the Shadows, hay una de piratas, sí, que se llama Nuestra bandera es la muerte. Me parece que él maneja un tono increíble entre la comedia y la profundidad emocional y conecta desde un lugar con el público increíble. Ay, está bueno. Seguro se te dará. Ojalá, se te dará. Aquí ojalá. te estaremos apoyando. Lo más bonito que te ha dado la actuación es... Lo más bonito que me ha dado la actuación es una vida laboral que no se siente como una vida laboral, que se siente como un juego. ¡Qué magia! Sí. Y te pagan. Y me pagan por jugar. Bueno, sí. a veces también veces. uno hace cosas por gusto, ¿verdad? Al principio, ahora ya digo, logras. Lo vale. Si tuviera que definir mi carrera en una palabra, ¿sería? Ecléctica, diría, ecléctica, porque no solo soy actor, también soy productor, soy traductor, soy todólogo, entonces, y hago bastante de todo, además de la actuación, entonces diría que está mezclada y ecléctica. Pues bien logrado, bien, démosle un aplauso a Gracias. Jerónimo, bien contestado, un actor 4x4. 4x4, 4x4, aquí por todo 25, terreno. porque hay muchas cosas que hacer. Vamos a empezar con esto que le hemos titulado su paso por Reino Unido, o sea, Ajá. tu paso por Reino Unido, porque sí hay que decir esto y creo que hay que contarlo. Te ve toda América Latina y por supuesto te ven en nuestro país, en México, que es donde estamos grabando ficción de 24, esta entrevista. ¿Cómo ha sido y cómo fue que llegaste a Reino Unido? ¿Cómo es que agarraste tu maleta? ¿Qué llevabas físicamente? Pero también, ¿qué llevabas ahí? ¿Qué sueños? ¿Qué aspiraciones? Pues mira, estudiar en el Reino Unido fue un poco algo que no estaba planeado en mi vida realmente. Yo iba a estudiar actuación aquí en México, de hecho ya había ingresado a la UNAM, hecho mi examen de admisión, pedí una prórroga porque realmente unos amigos me convencieron a irnos a estudiar inglés. O sea, terminamos la prepa y ellos dijeron, mira, nosotros buscamos una escuela en el Reino Unido para estudiar inglés, no tienes que irte a estudiar la carrera inmediatamente, date un tiempo, pensemos, tengamos un viaje por Europa, etcétera, y me fui pues un poco con ese plan. Yo me iba a ir un año a estudiar simplemente inglés y luego a dar el rol por Europa. Y pues en el Inter, estando allá, me puse a investigar escuelas de actuación. Y pues me llamó mucho la atención los programas, me llamó mucho la atención la cantidad de escuelas que había, ¿no? Yo quería un curso práctico de actuación, no que no haya en México, pero por lo menos la UNAM es un curso más teórico y la práctica viene al final, y yo quería algo que fuera netamente actuación, y pues empecé a audicionar, empecé a mandar solicitudes y dije, a ver si es chicle y pega, a ver qué sucede, y pues me quedé como me aceptaron en varias escuelas y dije, ahora hay que escoger, no solo hay que escoger, hay que decidir si me quedo, hay que ver cómo se paga la escuela, hay que ver toda una serie de cosas. Eso te iba a decir, porque eras muy joven, me imagino. Tenía 18, 19 años, sí. Que el respaldo de tus papás, de tu Totalmente familia. fue lo que me permitió hacerlo, ¿no? De hecho, ahí mi mamá fue la que un poco empujó porque buscara la posibilidad de hacerlo, ya que me quedé, como que dijo, no creía que esto iba a pasar, ahora cómo le hacemos, pero bueno, ahí sacaron la casta mis padres y gracias a ellos es que logré cursar la carrera allá. ¿Traías esta formación artística de alguien de tu familia? Sí, mis papás se dedican a hacer cine. Mi mamá es directora de cine, mi papá también se enfocó mucho más en la dirección. Ellos tenían su propia compañía que hacían. Tampoco les brincó tanto la idea de que ibas a estudiar actuación. No, creo que, o sea, nunca pusieron trabas. Creo que tampoco era su carrera preferida, ¿no? O sea, siempre había como de, bueno, pero ten un plan B, ¿no? ¿Qué pasa si, y de verdad quieres porque está difícil? O sea, claro, ellos sabían lo difícil que es la profesión, y ellos pues tenían su propia compañía, como ellos se enfocaron mucho más a los documentales, pero pues era complicado para ellos mantener una familia y sacar la familia adelante trabajando en las artes, ¿no? Entonces creo que ellos sabían exactamente a lo que se referían cuando me decía, ten un plan B. Pero bueno, también no había manera de que ellos me dijeran, no, aquí no va a haber artistas. Bueno, hello, ¿no? Sí, te corría en la sangre. Sí, y pues también ellos
pues hasta cierto punto tuvieron la culpa, me llevaron mucho a ver teatro de joven, me llevaron a la Cineteca muchas ¿Te veces a acuerdas ver. cuál fue la primera obra de teatro a la que te llevaron o la primera que recuerdes? De las primeras que me acuerdo, creo que eran como adaptaciones de libros mexicanos, de Hinojosa, Francisco Hinojosa se llama él. Hay una obra que es La peor señora del mundo, pero esa no me tocó verla, pero me tocaron ver otras adaptaciones que hicieron como en ferias de libro. Creo que una familia en Lugano la adaptaron ahí al teatro y fue de las primeras cosas que vi. ¿Y conectaste? Sí, conecté mucho. Y digo, cuando más conecté fue cuando lo hice. O sea, porque desde primaria yo estuve en talleres de teatro. Mis papás también, como trabajaban, pues me llevaban a unas actividades postescuela, donde ahí que cuídenme al chamaco y háganlo pintar, háganlo, lo que sea, ¿no? Y estábamos con otros. Sí, pero qué bonito que te llevaron algo artístico. Sí, totalmente. Y creo que ahí fue cuando empecé a encontrar, o sea, había un baúl de vestuario en ese salón, al cual me atraía algo de ese baúl, sacar siempre sombreros, mascadas. Ya te vestías de pirata. Sí, y había un teatrito así hecho con palos de escoba y algo me atraía muchísimo de ese lugar y entonces como que desde primaria empecé a hacerlo y me metí a los talleres de actuación en primaria. Y recuerdo específicamente un momento donde estábamos haciendo una obra de teatro en la que no nos estaba saliendo muy bien. Era una obra muy elevada para niños de primaria, pero recuerdo que pues tuve como el impulso de improvisar. Y en esa improvisación recuerdo que hubo una reacción del público, una risa, y era una risa positiva. Y tengo esa memoria grabada en mí como de, o sea, algo que hice, una decisión que tomé aquí en escena, conectó con esa persona que está sentada ahí en la butaca, wow. Le entretuvo, le hizo reír, me encanta, y pues se siente una sensación de validación inmediata. El público te está diciendo, lo que estás haciendo está bien padre, nos está divirtiendo, entonces inmediatamente uno se siente validada por esa sombra, se siente visto por alguien que no ves, ¿no? Pero bueno, pues desde ahí como que me entró ya el gusanito y me seguí trabajando en talleres de teatro. Por supuesto que luego pasé de que sí iba a estudiar medicina, sí iba a estudiar dirección de cine, etcétera, y ya al final dije, no, voy a estudiar actuación. Primero esto y ya después vemos. Después veo si hago un plan B. Exacto, y aquí después vemos el plan B, aquí seguimos. Y sí han habido plan B, pero todo relacionado, o sea, sí he hecho otras cosas, pero todo relacionado pues relacionado a mi arte, ¿no? Cuéntame toda esta experiencia de tu llegada a la Royal Shakespeare Company, que estamos hablando, o sea, desde, ya decir Royal, ya sabemos que estamos hablando, sí, de algo pues que significa, que pesa, y además siendo tan joven. Eso fue una experiencia increíble. Vinieron a la escuela donde yo estaba estudiando a audicionar, porque estaban buscando jóvenes para armar las batallas de una obra que se llama Troilos and Cressida, que sucede en la guerra de Troya, dirigida por una eminencia alemana que se llama Peter Stein, y hicieron audiciones, sobre todo con base a combate escénico, y con base al manejo de Shakespeare, y pues un grupo de nosotros nos quedamos en esa obra y fue una cosa increíble unirnos a un proceso de ensayos tan meticuloso como era el de Peter Stein, ¿no? Yo recuerdo estar sentado en los teatros, en los ensayos técnicos, que son la cosa más aburrida, y verlo trabajar con la boca abierta, así de no creer el nivel de detalle que tenía este director. O sea, creo que ahí aprendí mucho en el respeto que le tiene él al espectador, a lo que está viendo, a la historia que está contando, con todos los elementos que hay en escena, ¿no? Entonces era increíble cómo le pedía a su iluminadora, si quiero una luz aquí, que solo ilumine la letra E, por favor, porque si se me sale la letra de acá, ya arruinamos, ya estamos contando otra historia. Y era una cosa de una especificidad increíble, y lo mismo con el trabajo de actores. ¿Qué hace la diferencia? Parece totalmente, que no, pero totalmente. Hace completamente la diferencia, porque hay estas puestas en escena que uno ve, que sabes que son espectaculares, pero no puedes a veces identificar ni por qué del todo, ¿no? Es de la mezcla de todo. Sí, el secreto está en el detalle, ¿no? Sí. Y está en el detalle que le puso alguien para que todos, todo el equipo, estemos contando la misma historia, estemos al servicio de esa historia, ¿no? Y todos los elementos absolutamente escénicos, vestuario, iluminación, escenografía, la interpretación de los actores, todo juega un papel para contar esa historia, ¿no? ¿Qué aprendiste de ti y qué aprendiste estando en Inglaterra estudiando, que sigues aplicando en la actualidad?
Oye, órale, qué pregunta tan profunda. ¿Qué aprendí de...? No tiene o que sea, ser una respuesta tan profunda. Pues creo que algo que aprendí de la escuela, por ejemplo, la escuela inglesa, ¿no? Tienen una metodología que no es como la metodología del método como conocemos americano, sino que su metodología es párate y haz, ¿no? Hazlo. Anda, ok, Aprende wow. haciéndolo, ¿no? Por supuesto hay mucha teoría detrás y demás, pero algo que te ponen mucho hincapié es, sí, pero párate y hazlo, ¿no? O sea, Claro. encuéntralo ahí en escena, encuéntralo en la conexión con tu compañero, y creo que eso es algo que llevo a todos los aspectos, ¿no? O sea, desde que empecé también la producción, fue como de, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, párate y hazlo, ¿no? Lo vamos a aprender sobre la marcha, vamos a ir viendo cómo, y estar receptivos a todo, y eso me ha ayudado a hacer cosas que a lo mejor no me hubiera atrevido a hacer antes, ¿no? Y a equivocarte también, y a equivocarme, ¿verdad? y a permitir el error, que bueno, eso es un enseñamiento del clown que luego aprendí también, que es una técnica que me gusta usar mucho, como en Peter Pan que sale mal, esa Qué técnica espectacular es. O sea, se si alguna utiliza. vez han visto esta obra estar en nuestro país, qué espectáculo. Pero sí, y permitirte cometer errores y encontrarlo en hacerlo, ¿no? No encontrarlo, no tratar de encontrarlo mientras estás sentado pensando en ello, sino encontrarlo en hacerlo. En la acción. En la acción. ¿Y de ti? Y de mí, pues te digo que eso como que lo llevo hacia mi lección de vida, ¿no? De Ok. todo, que creo que eso es algo que ha sido mi proceso también, que aprendí, quizás eso, las bases me las dieron en Inglaterra, pero lo aprendí más aquí en México, es justo lo que comentabas del error, ¿no? Y me lo llevo de mí a mi vida, a veces le ponía mucho hincapié en ese miedo a cometer un error en escena o en la vida, ¿no? Y creo que, bueno, pues si no los cometemos, ¿de dónde aprendemos, no? Claro. Entonces, creo que eso es algo que me ha llevado a mi filosofía de vida, ¿no? A permitirme cometer errores, y que la escuela también pues era para eso, para llegar, regarla y aprender, ¿no? Vamos ahora a otra cosa que se llama Dos lenguajes escénicos. Me gustó mucho los títulos que eligieron de las secciones para ti, porque además, pues hay esta mezcla de dos idiomas, dos lenguajes, Ajá. dos culturas, bueno, dos y más, porque no nada más has estado en Inglaterra o en Reino Unido. Pero principalmente sí ha sido como donde más he trabajado, digo, Claro. yo viví 10 años allá. Y tu entonces, formación, y mi ¿no? formación, Tu primera, sí. digamos, formación ya profesional, ¿no? Sí, A sí. pesar de pues traer en la sangre el talento y la vena artística, pues las bases y las calificaciones te las dieron por allá. Exacto. Háblanos un poco de la diferencia del ritmo, de la emoción, de incluso la manera en la que puedes preparar y pensar un personaje en dos idiomas distintos. Lo que nos contabas hace rato, pues al final tú naciste en nuestro país, creciste con nuestro idioma, y tener que ponerle de tu cosecha Sí. desde otro lugar, ¿cómo es ese proceso tan interesante y qué se necesita como actor para lograrlo? Porque debe ser retador. Pues mira, yo eso como que no lo pensé mucho a la hora que me fui a estudiar allá, o sea, realmente nunca lo reflexioné, nunca hice como, pero claro, a la hora de enfrentarme con los textos, pues fue algo que dije, ok, pues sí, finalmente crecemos y conectamos con nuestro lenguaje de una manera muy visceral, ¿no? Ujú. Las palabras nos provocan cosas, emociones internamente, y porque existe una conexión desde que las aprendimos y cómo las hemos usado y la imagen que nos hemos creado de ellas, ¿no? Y a la hora de trabajarlas en otro idioma, pues esa conexión no existe del todo, no existe igual, no existe tanto, todo el lenguaje no está ahí, el léxico, ¿no? No están todas las palabras, hay que aprenderlas y hay que crear esas conexiones Además hay emocionales. figuras diferentes, ¿no? O sea, en nuestro país o en Latinoamérica, que tenemos tan arraigada la figura de la mamá, por ejemplo, de la mujer, Sí, y hay cosas con las que conectas decir- que culturalmente supongo... son otras cosas totalmente, entonces conectas distinto. Entonces, sí, para mí Shakespeare fue un refugio porque, por un lado, bueno, una maestra me dijo, y creo que tiene razón, me dijo, me gusta trabajar mucho con los hispanohablantes porque tenemos un gusto por el lenguaje y por las palabras, o sea, las Claro. saboreamos. Y entonces Shakespeare era algo que saborear en su idioma original, que se podía, como chocolate, comerse las palabras y sentirlas y vivirlas aquí, ¿no? Órale. Y también fue un refugio porque efectivamente pues era una construcción que, si bien mis compañeros a lo mejor pues sí eran angloparlantes de nacimiento, había muchas palabras y construcción que ellos no entendían, ¿no? Entonces como que nos ponía en el mismo, no me sentía tan inseguro. Claro, pues es como si Decía, nos fuéramos a leer poesía antigua en español. Tenemos y, ¿no? nosotros que Claro. descifrarlo, ¿no? Si yo abro una Claro. página del Quijote, hay muchísimas palabras que yo Sí, no voy a por entender supuesto. porque ya no. Entonces, ahí como que
mi inseguridad del lenguaje como que se disminuyó. Dije, a pesar de que es un lenguaje mucho más elaborado y sofisticado, dije, claro, ambos tenemos que encontrar y elaborar estas imágenes internamente y este pensamiento y esta conexión emocional casi de la misma manera porque estamos trabajando con textos que no son nuestro día a día, ¿no? Oye, y en cuanto a la emoción, porque el mexicano pues somos bien desbordados, ¿no? Sí. Todo lo llevamos al más es más. Pues creo que sí hay algo de real en eso, o sea, definitivamente tenemos una escuela distinta en cómo manejamos y expresamos nuestras emociones, ¿no? Creo que algo que le aprendí mucho a la escuela inglesa en específico, ¿no? Fue cuando ya empezamos a trabajar con cosas como Pinter o Chekhov o cosas así donde todo está mucho más velado, ¿no? Donde todo, y ahí yo sí veía a mis compañeros que nadaban como, o sea, peces en el agua sin problema, porque pues sí, hay una cuestión cultural donde la emoción no se proyecta mucho, ¿no? Se contiene. Ujú. Y creo que nosotros tendemos a no, pero eso es la escuela de la actuación, ¿no? Hay que aprender a contener la emoción, a no desbordarla, a no llevarla, a menos que sea totalmente necesario para la escena e irlo construyendo poco a poco, ¿no? Entonces, pues eso fue muy interesante de ver cómo mis compañeros tenían esa facilidad, y yo tener que aprenderlo a través de estos textos, ¿no? Y de decir, claro, todo está en lo que no se dice, a diferencia de Shakespeare que todo está en donde se dice, ¿no? Sí. Aquí había que encontrar lo que no se dice. Entonces, pues eso fue muy, muy, muy interesante. Y lograr transmitir lo que ahí está, Y ¿no? que el público El entienda chiste, lo que digamos. no estoy diciendo, ¿no? Porque Claro. también el público tiene que empezar a ver, claro, no quiere decir esto, quiere decir esto e ir con mi historia interna, ¿no? Técnicamente podrías decir que sí hay cosas entonces que funcionan independientemente del país. Sí, o sea, de hecho yo cuando regresé a México me decían como que ¿cuáles son las grandes diferencias? Y yo decía, bueno, de las grandes diferencias es que les llamamos a las mismas cosas distinto, ¿no? O sea, pero la escuela es básicamente la misma, ¿no? Sí me encontré con que México tiene un proceso ya de montaje, ya cuando estamos ensayando y todo, sí es un proceso distinto, hay un trabajo, por lo general, claro, depende de cada director, pero hay un trabajo de mesa mucho más elaborado en todas las puestas que he trabajado en México a esta cuestión inglesa que es un trabajo de mesa más acotado y párate ya, y encuéntralo en escena y vamos a discutirlo mientras lo estás haciendo con la conexión del compañero, ¿no? Aquí nos tardamos mucho más en parar a hacerlo, ¿no? Depende de cada director, pero aquí sí hay un proceso de análisis. Yo me he sentado con directores y directoras donde hemos analizado cada coma, ¿no? O sea, Wow. y claro, es un proceso muy rico también y es muy distinto y cada uno te lleva, digo, finalmente tiene que ir llevando hacia el mismo camino, pero sí hay algo en el párate jazz que creo que es muy poderoso, ¿no? En todo, Sí, creo, en todo. en la vida, Sí, ¿no? sí, hay acción, que en la poner acción. en acción. A veces Exacto. se nos pasa el tiempo Exacto. pensando en qué vamos Ponderando, a hacer. sí, Totalmente. exacto. Tenías una anécdota que nos ibas a contar antes de que se me vaya. Sí, un personaje que me ha marcado, y esto es por error, ¿no? O sea, por lo que hablábamos de los errores, o sea, me acordé ahorita de un personaje en Sud Sud que es un personaje que traigo ahí la espinita de justo haber trabajado en este montaje, que es una historia maravillosa, que conecta con el público increíble. Yo tenía un personaje divino y fue un personaje que me quise comer de más, y eso fue la lección, ¿no? En esta cuestión de desbordar las emociones, yo decía, claro, ahí hay una lección de cómo hay que analizarlo muy bien, y donde me faltó un trabajo de mesa y de decir, y aquí es donde el proceso mexicano entra súper bien, a tratar de afianzar todo eso para que en el párate jazz no te pierdas, ¿no? Entonces, pues creo que de las dos escuelas, pero bueno, ese montaje me marcó mucho ese aprendizaje. Y la cultura del esfuerzo. Creo que en Latinoamérica somos mucho de entre más me esfuerzo, más resultados vamos a obtener. Claro. Y en este caso está padrísima esta lección. O sea, muchas veces hay que detenerse y Sí, saborear hay y que contener. echarse, decir, ok, lo veo desde acá, y te genera otras conexiones, ¿no? Para ya luego entrar a él. Algo que también nos gusta mucho aquí en México y en América Latina son los retos. Y a esto le vamos a llamar los retos de Jerónimo. Ok. Suena bien, ¿no? Suena bien. Bueno. Suena a que se puede poner en una marquesina. Ajá. Vengan a ver los retos de Jerónimo. Justamente esto está más enfocado a que tienes una formación clásica, Ajá. pero también has trabajado en formatos contemporáneos. Hablabas hace rato del clown Ajá. y hablábamos incluso de la obra que sale mal, el Peter Pan que sale mal. Que para poner en contexto, pues sí es una puesta en escena donde todo sale mal para que como te su rías nombre lo dice. perfectamente bien, ¿no? Totalmente. Ajá. ¿Cómo ha sido esta transformación y adaptación? ¿Y qué ha sido lo más difícil
de mantener cuando hay estos formatos que cambian y te sorprenden? Pues creo que, o sea, en específico del clown, por ejemplo, que es lo que usa, la técnica que usa La obra que sale mal y Peter Pan que sale mal, es una técnica que a mí me ha encantado explorar, justo porque todo recae en el error y del fracaso encontrar el éxito, ¿no? Y me parece una filosofía increíble Es que es de vida. liberador. Es muy liberador, para mí fue muy liberador Sí. y justo mi lección con el clown es esa. Yo empecé a aprender clown con Mark Bell en Lambda, que fue mi maestro. Mark Bell es el director de La obra que sale mal y fue un proceso que yo odié, lo aborrecí, o sea, dije, ¿qué es esto? No puedo, no lo entiendo. Y luego vine a México y tomé unas clases con un maestro de clown aquí que se llama Artús Chávez. Y fue un proceso totalmente distinto. O sea, yo ya estaba en otra etapa de mi vida, también había madurado y demás, y creo que mi relación con el error fue totalmente distinta y entonces me pude relajar y decir, no hay que echarle tanto ni elaborar tanto, o sea, esto es más un juego y si la Claro. riego no pasa nada. Sí. Y entonces ese fue mi proceso y me enamoré del clown. Desde ahí me enamoré y bueno, tuve la oportunidad de hablar con Mark y decirle, ahora vente a México a dirigir a un elenco mexicano. Digo, es un acercamiento al clown distinto, pero bueno, O sea, ese tú fue eres un el reto. culpable. Yo, sí, mi compañía Próspero Teatro, Camila Brett y yo, somos los culpables de que La obra que sale mal esté aquí en México, y que afortunadamente vino Marca a dirigirla y a trabajar con un elenco talentosísimo acá. Pero pues bueno, eso fue un reto en mi vida, encontrarle el gozo al error, y creo que de eso va estas obras, ¿no? O sea, finalmente los personajes sí siguen viviendo una tragedia, porque los personajes de esas obras viven una tragedia Permanente. y el público permanente, ¿no? Y el público vive una comedia deliciosa, pero cómo del fracaso se ha encontrado el éxito de esas producciones. Que debe ¿no? ser un proceso bien interesante, Jerónimo, porque además estamos hablando de sí una obra donde todo es un caos, todo es una ficción, por supuesto, y además en este caso que te pude ver como Capitán Garfio, pues estamos hablando de Peter Pan, que conocemos en la historia clásica, digamos, pero el caos está perfectamente ordenado. Totalmente. ¿No? O sea, sí. es como todo tiene que entrar en el momento exacto, que creo que se vuelve hasta más complicado a una obra regular, porque hay tantos efectos de sonido, tantos efectos físicos, ¿no? Que si chispitas, que si algo que se transforma, que si la escenografía, que tiene que caer en el momento justo para crear la risa. Y en ese sentido fue un reto montarlo para todos, ¿no? Cada una de las obras por distintas razones, pero creo que el principal es estas obras traen una historia, ya muchas funciones detrás que se han hecho en Inglaterra, que se han hecho en Estados Unidos, que se han hecho a veces en Italia, en Bulgaria, en Rusia, en Japón. O sea, han habido montajes de estas obras y entonces eso es algo muy probado, que por eso ya los directores saben que una pausa un poquito más larga hace que el chiste no caiga. O sea, eso es la maravilla de la comedia en vivo, del teatro. Todo está probado con el público, Que ¿no? aparte cada público es diferente, ¿no? Estás hablando de públicos internacionales. Totalmente, pero hay algo en esta comedia universal que trasciende fronteras, como que funciona, y era muy increíble ver al director decir, bueno, aquí hagan una pausa de tanto porque el público va a reírse y va a aplaudir después, y todo lo que él decía, una vez que integramos al público, sucedía. O sea, así como nosotros estábamos en la precisión, el público casi que ensayó con nosotros. Así o sea, también vinieron a los ensayos, ok. Pero bueno, a nivel como creativo, pues es un tipo de proceso totalmente distinto para todos nosotros, porque pues por lo general uno recibe un texto de una obra de teatro, el personaje pues sí ya está ahí creado por el autor, pero hay que crearlo uno, hay que encontrarle sus motivaciones y demás, y además va a haber un director que le va a dar su punto de vista y un diseñador de escenografía. Bueno, aquí ya todo eso ya había sucedido. Claro. Y nosotros estábamos aprendiendo desde el otro lugar, algo que ya está, algo que ya están las motivaciones del personaje, ya existe el molde del personaje, ya que hay que aprenderlo como una coreografía primero, para luego
sumarle tu interpretación, para luego sumarle tu creatividad, para luego sumarle tu conexión emocional. Y lo importante que es la traducción, ahora que hablabas que tú también haces traducción, Sí, sí, porque sí. hay que tropicalizarlo para que el chiste lleve lo que está pasando en la actualidad Totalmente. y que cause risa. Y digo, con la bendición de que en la obra que sale mal y Peter Pan que sale mal, justamente son traducciones que se pueden probar, ¿no? Justo hay muchas cosas que de la primera función se han ido modificando a lo que es la función número 300. ¿Por qué? Porque ya vimos que simplemente a veces, y esto también me impacta de la comedia, ¿no? Que tiene muchos niveles, pero uno de ellos sí decimos es que el timing cómico, y el timing cómico también tiene que ver con una cuestión melódica. La elección de una palabra, la posición de una palabra en una frase hace que el chiste caiga o no caiga. Y entonces todo eso, afortunadamente, con este tipo de adaptaciones, pues se puede probar con el público. Obtuvo la reacción, no obtuvo la reacción. No, regresemos, tachemos, vamos a cambiarle. ¿Qué se te ocurre a ti? Sí, pues probemos a otro actor. Bueno, mañana te toca dar función a ti, prueba la tuya. Pasado mañana a ti, prueba la tuya y vemos cuál funciona mejor. Oye, ¿qué Y pasa conforme cuando eso también se va creando el producto final, ¿no? que justo ustedes están en esta adaptación, pero también están en la observación de la reacción y me imagino que muchas veces se pasa la risa al escenario cuando vemos que traspasa y de repente pues Peter Pan ya se está riendo, ¿no? Sí. O sea, Sí nos pasa, sí nos pasa, es algo que no debería de pasarnos, es algo que luego el público agradece mucho, ¿no? Cuando ven que el actor ya no puede más, ¿no? Pero finalmente estas obras están contadas de tal forma que nosotros nos las tenemos que tomar muy en serio. claro. Nosotros estamos en una tragedia, Tú porque eres claro. si yo salgo a hacerme el chistoso, voy a fracasar rotundamente, o sea, no los voy a hacer reír, yo tengo que salir a contarles Peter Pan y a tratar de ser el mejor Garfio que ha existido, y en el camino voy fracasando y ustedes se ríen de cómo fracaso, ¿no? Pero yo me lo tengo que tomar muy en serio. Claro. Pero bueno, igual pasa, sobre todo cuando tenemos temporadas tan largas, ¿no? Ahorita llevamos ya casi 500 funciones de Peter Pan que sale mal, y pues ya también hay una forma de crear química entre la compañía, donde pues buscamos juegos, buscamos cosas que nos podemos decir que el público no escucha, tenemos muchos momentos de improvisación que el público a veces no escucha, y entonces nos podemos jugar con nosotros mucho y hacernos reír, y sé que no es, yo procuro a mis actores, por favor, no lo hagan porque ya de repente se rompe totalmente el tono, pero también es una manera de mantenernos vivos y presentes en escena, entonces ahí es un arma de doble filo, porque si tratas de no hacerlo con tantas funciones, pues se puede volver medio algo ya muerto, ¿no? Algo que no tiene monótono, que no tiene vida, y también esos juegos nos mantienen a nosotros muy vivos en escena, cachándonos cada uno, ¿no? ¿Cuál es ese mayor reto? Porque vas de lo clásico, hablamos de Shakespeare, hablamos del clown, el streaming en el que también estás. Sí. ¿Cuál ha sido el mayor reto de Jerónimo a lo largo de esta trayectoria? Pues creo que el mayor reto, pues puedo hablar desde distintos campos, ¿no? O sea, el mayor reto por un lado, tengo retos de productor, ¿no? Donde el mayor reto ha sido cómo le hacemos para sostener una temporada mucho tiempo en cartelera, que no tengamos que cerrar pasado mañana, ¿no? Porque no está llegando la gente. ¿Cómo le hacemos para mí, pues yo soy actor, artista, no estudié administración de empresas, entonces tengo que tener mis clases de Excel, mis clases o sea, tengo que entender los números, tengo que entender muchos aspectos que quizás si fuese solamente actor no entendería, y eso ha sido un reto increíble, pero creo que de los mayores retos, así como productor, ha sido cómo liderar a un equipo, y cómo liderar a un equipo que se vuelve una familia, porque llevamos muchos años trabajando juntos, llevamos desde el 2018 muchos de nosotros trabajando juntos. Wow. Y pues nos conocemos, han habido parejas nuevas, bebés nuevos, divorcios, etcétera, y entonces uno está a la cabeza de un equipo, pandemia, y uno está a la cabeza de un equipo pues que es una familia con todas sus dinámicas que se van presentando a través de los tiempos, y entonces ha sido un reto entender, a veces jugar el papel no solo de productor, sino como de papá, papá, mamá, ¿no? Y de contención y de muchas cosas que hemos tenido que ir aprendiendo a través de los años por generar una compañía tan linda que se ama, que tiene una química increíble en escena, pero que al mismo tiempo pues tiene dinámicas familiares. Entonces
entonces aquí los aprendiendo y ir viendo cómo liderar a este equipo, ¿no? Sí, son seres humanos antes que actores, Antes actrices, y eso pesa, ¿no? Y el actores y actrices también pesa porque somos seres humanos que trabajamos con emociones y las tenemos a flor de piel y de repente se nos desbordan y de repente tenemos que decir, perdón, no me tomé la pastilla. Y ya. Sí, pues es que hay una sensibilidad especial, ¿no? Para poderla transmitir y justo ahora vamos a pasar hablando de esa sensibilidad a algo que se llama lo que no se dice, pero se actúa. Porque hay mucho que no se dice, pero se actúa. ¿Qué te gustaría seguir explorando como actor? ¿Qué te gustaría hacer diferente? ¿A qué país de Latinoamérica te gustaría ir o del mundo? Pues mira, como actor me encantaría en algún momento de mi carrera regresar a actuar Shakespeare en inglés. No sé cuándo me llegará del universo otra invitación de la Royal Shakespeare Company, de qué, pero hay algo con esa conexión del lenguaje que tuve que es increíble, que no es lo mismo actuar Shakespeare en español como no sería lo mismo actuar Sor Juana en inglés, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, pues ojalá en algún momento el universo me diga sí aquí y me encantaría volver a treparme en un escenario en Inglaterra. Tengo ese deseo de volver a hacerlo. Pero bueno, pues no, la verdad no he girado por Latinoamérica, sería increíble tener la oportunidad de girar con algo. Sí. Pero algo que tengo muchas ganas de hacer, que sí he hecho en mi carrera, pero en los últimos años no he podido hacerlo, es crear historias nuevas. Y justo El Clown hay una metodología que me encanta de creación colectiva, donde con el elenco se va generando una nueva historia. Por supuesto hay un dramaturgo que ve la historia, hay un director y que le va dando forma, pero pues he hecho obras como la obra de Bottom, La Manzana de la Discordia, con la obra Radio Roma 1 y 2, han sido con esta metodología y creo que ha sido de las cosas que más he gozado, ese proceso donde todos somos parte de esa creación, donde la locura de todos es vista en escena, ¿no? Pasó por un filtro que es la visión de quien esté a la cabeza de dirección, pero todos aportaron su locura a algo completamente nuevo. Y creo que de ahí se encuentran joyitas que son un garbanzo de libra, como la obra que sale mal, ¿no? Fue un proceso, yo sé que los autores y el director pasaron por un proceso igual, de mucha improvisación, de mucho juego, de mucha creación colectiva para llegar a lo que es la obra que sale mal. Al gran resultado, ¿no? Y claro, son garbanzos de libra, pero es un proceso tan gozoso que creo que eso es lo que me gustaría ahora volver a explorar, esas oportunidades de crear nuevas historias. ¿Hay algún formato que disfrutes más? Cada uno tiene lo suyo. Creo que sí, definitivamente me encuentro mucho más cómodo en el escenario, en el teatro, con ese intercambio de energía que existe entre el público y los que estamos en escena. Eso es algo muy poco replicable o nada replicable en un estudio de grabación. Como que, pues sí, ahí está el crew, pero todos están cada quien en lo suyo. Entonces me siento más cómodo estando en ese lugar como es el escenario. Sin embargo, pues hay algo también de lo íntimo que puede ser el proceso creativo de un personaje y la interpretación a pantalla, de lo cercano que puede estar el cuadro a ti, lo sutil que puede ser la conexión directa que tienes con la persona enfrente. Son cosas distintas. Entonces, ¿no? Porque podemos ver la respiración, ¿no? Una película, una serie del personaje tan cerca, ¿no? En la pantalla. Pero también esta vida que le da el público estando ahí, las risas y el que te contestan y se involucran. Y creo que hay algo que nos lleva a estar presentes tanto a nosotros como a público, ¿no? O sea, porque empieza la ficción en un teatro y el tiempo se detiene para todos y todos estamos involucrados energéticamente para que eso suceda. Y en un set, pues, dicen acción y sucede eso muy concentrado, dicen corte y todos, bueno, ya nos fuimos a quién sabe dónde, sí, entonces como que es mucho más, pero ese proceso de 2 horas de ahora vamos a contarles esta historia y no nos vamos a concentrar en nada más que en esta historia, me parece mágico ese intercambio porque al final también uno como público deja de ser esa persona por un momento, ¿no? Te olvidas de tus preocupaciones, de que si te falta ir al súper, si pagaste la renta, la luz y el agua, porque te involucras en la historia, ¿no? Sí, la obra te entretiene, claro. En este caso que estamos hablando de y piensas en la lista del súper, pero entonces, sí. Ahí algo ya salió mal, ¿no? Exacto, hay algo que ya no está sucediendo.
sucediendo. ¿Qué le dirías a los actores, a las actrices jóvenes que están viéndonos, que quieren dar este salto de cruzar fronteras, de atreverse? ¿Qué consejo les darías? Pues creo que para mí uno de los consejos que aprendí es que efectivamente, que es una carrera muy complicada, que efectivamente es una carrera de perseverancia, que por supuesto hay gente que la suerte y el talento les juega a tener unas carreras increíbles inmediatamente, ¿no? ¿Cómo manejas eso, Jerónimo? ¿Cómo manejaste ese proceso? Porque creo que también podría ser un gran consejo. Todos creo que en este medio pues creo que vemos todos queremos pasar comernos muchas el mundo personas. cuando Claro. somos jóvenes, ¿no? Creo que todos queremos, tenemos todo a flor de piel para llegar y decir, este soy yo, Sí. soy yo en escena, véanme, puedo llegar a hacer esto. Y creo que algo que he aprendido es también a relajarme en ese sentido, y lo veo en varios jóvenes que dicen, es que tengo que mandar mi currículum ya a esto y me tienen que ver aquí, no sé qué. Yo digo, sí, pero todo llega a su tiempo. Por supuesto que hay que tomar cartas en el asunto, pero también es importante darse tiempo para leer un libro, también es importante darse tiempo para ver una película, para viajar, para tener relaciones, para vivir, ¿no? Porque Sí, finalmente sí. lo que vamos a representar ahí en escena es la vida, y lo que voy a trabajar son mis emociones, y tengo que tener una vida donde pueda sacar cosas y donde pueda crear situaciones imaginarias de mi Wow. vida. Entonces creo que a veces no hay tanta prisa, ¿no? O sea, Sí. obviamente hay que generar, hay que ponernos, pero hay veces que está bien trabajar como asistente de dirección, aunque tú seas actor. O sea, de todos lados se aprende, y de todos lados se empieza a tener se pueden tener muchas profesiones, como en mi caso, ¿no? O sea, yo te digo, jamás me imaginé que iba a ser productor, o que iba de repente a dirigir o cosas así, pero me he permitido hacer esas cosas, y he encontrado mucho gozo y mucho disfrute en ello, y que me ha permitido llevar muchas carreras, ¿no? Claro. Y todas llevarlas a un buen puerto. Y seguramente sumarle a tus personajes, Y porque las sumarle, experiencias son herramientas, ¿no? Sí, Para sumarle crear. a todo, a la vida, y sumarle a todas las experiencias, y creo que eso es lo que más vale, ¿no? O sea, que tengamos una vida rica, sana, que sepamos quiénes somos, y luego ya explorarlo en el personaje, conocernos a través del personaje y demás, pero sí creo que eso, o sea, no tener tanta prisa por romperla inmediatamente, por tener esa película ya. Yo lo he visto con varios jóvenes que van saliendo de la escuela de actuación, y es como de necesito ya, mírenme, y es como, o sea, llegará, ¿no? Obviamente muévete, obviamente ve a casting, no sé qué, pero hay un proceso. Hay un proceso, y en ese proceso entran muchos factores. Claro. Que muchos no están en nuestro control, ¿no? Yo creo que casi La ninguno, gran ¿no? mayoría, ¿no? Casi más que la Entonces, actitud que tomamos ante exacto. lo que nos pasa en el camino. Oye, fíjate que aquí tenemos una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Ajá. Ahí te va. Y antes de que me digas, yo no soy famoso, no he descubierto eso, ¿de qué se trata? Si eres famoso, te avisamos. Primera noticia, si eres. Ajá. Te vamos a dar 24 segundos porque así lo decía la producción. Dijo 24 segundos, nos gusta. Ajá. Para que nos cuentes ese momento en el que descubriste que eras famoso, que dijiste, ay, esto está pasando. ¿Listo? Sí. Venga, corre tiempo. Bueno, creo que la primera vez que me sucedió algo así fue cuando hice una telenovela en Inglaterra que se llama Hollyoaks. Estuve ahí más o menos un año, porque son telenovelas muy largas, y recuerdo que la primera vez que se transmitió el primer episodio donde yo salía, me di cuenta del poder de la televisión. Salí, como siempre, de mi casa a comprarme un café, y de repente había gente en el café que me volteaban a ver y se secreteaban y De que decían, sí es o no sí es. gente me gritaba en la calle, así de, oh, te vi en la tele ayer, y cosas así, ¿no? Y me di cuenta en ese momento del poder de la televisión, y lo rápido que fue eso que sucedió, ¿no? Al mismo tiempo me doy cuenta del poder de la televisión también, de cuando uno deja de aparecer en la televisión un ratito,
la gente se olvida de uno y ahora afortunadamente puedo pasar por las calles sin que nadie me reconozca, ¿no? Muy rara vez alguien me reconoce de algo, pero pues siento que esa fue la primera vez que dije, órale, sí, tiene un impacto muy fuerte el que esté tu imagen ahí Claro. todos los días, en una Pues telenovela masivo. y masivo, sí, totalmente masivo, porque además creo que era cuando todavía no existía tanta plataforma, apenas estaban entrando, entonces, sí, había solo 4 canales también, era la BBC, esto aparecía en Channel 4, pero era BBC, ITV y Channel 4, y pues sí, entonces la gente te veía masivamente y fue una cosa de la noche a la mañana. Oye, yo sí vi el reloj, pasaron los 24 segundos, hace como 4 veces 24 segundos, porque no lo voy a parar minuto porque, 42. porque está buena la anécdota. Que lograr este personaje en televisión como mexicano en otro país, me imagino que debe generar algo, Sí. ese sentimiento en el estómago también de mucho orgullo. Sí, la verdad sí, fue algo muy maravilloso tener ese personaje. Efectivamente, además, fue algo que, pues, en Estados Unidos hay mucha más representación latina porque hay una comunidad muy grande de latinos. Y yo en Inglaterra, por lo menos, pues me encontraba como que no hay tantos latinos, no hay representación latina. Y entonces para mí fue un regalo que de repente aparecía este personaje que no era latino, era español, pero bueno, por lo menos estaba un poco más cercano yo. Pues sí, tener la oportunidad. También fue una oportunidad de sentarme a veces con los escritores de la telenovela y decirles, oigan, estamos mezclando la gimnasia con la magnesia, ¿no? Aquí el personaje es español y esto que está diciendo más bien pertenece a la cultura argentina, esto que está diciendo más bien pertenece a la cultura mexicana, esto como que tenemos que nada más entender de quién estamos hablando, ¿no? Porque efectivamente pues es algo mucho más distante y exótico, Claro. para ellos, pero fue muy divertido, fue algo que llevo con mucho orgullo en mi carrera, haber estado ahí un año en una telenovela. Qué increíble, Jerónimo. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Vamos a darle un aplauso, por favor, a Jerónimo Bell. ¡Uh! Qué buenas anécdotas. Gracias por haber estado con nosotros en la entrevista de 24 Ficción y gracias a ti que nos acompañaste y te diste el tiempo de disfrutar de estas grandes palabras y de todo lo que nos contó Jerónimo. Nos vemos en la próxima. Soy Olga Mariana Mafut.